Bueno chicos, ¿cómo andan? Hoy vamos a ver cómo bakear todo este detalle que hicimos en la galletita del tutorial anterior para transmitirlo a una normal y poder usar un modelo un poco más low poly, porque actualmente tenemos 4 millones de triángulos y es bastante pesado incluso para hacer renders. Así que nada, es bastante sencillo, es solo unas cosas que tener en cuenta. Primero voy a esconder los chocolates, porque eso después los vamos a cambiar. Y bien, lo primero que voy a hacer es hacer un duplicado de esta galletita con Shift D. Ok. A la primera, a este duplicado le voy a poner High Poly para tener de referencia a eso. La voy a esconder un segundo. Y a esta le vamos a bajar el multires hasta un nivel más aceptable. Por ejemplo, hay dos subdivisiones. Le voy a poner el 2 para el render también. Y bien, ahí tenemos 16.000 triángulos, que es mucho más aceptable. Va mucho más rápido. Pero seguimos teniendo el displacement, así que eso está genial. Lo que vamos a hacer ahora es pasar todos esos micro detalles a este modelo. Y bien, para eso necesitamos que el modelo tenga un unwrap hecho. Así que me voy a traer otra ventana, la voy a pasar al UV Editor, bien. Y vamos a hacerle un unwrap a esta galletita que va a ser muy sencillo. Voy a seleccionar con Alt y clic este loop, clic derecho, Mark Sim. Si quieren tutoriales más detallados de cómo hacer un wrap, me lo pueden pedir y lo hacemos. Vamos a tocar A para seleccionar todo y a la U y un wrap. Bien, ahí tenemos nuestro map acá. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una imagen en la que vamos a poner el normal map. Para eso me voy al material, me voy a un espacio en blanco por acá y vamos a poner una image texture. Le vamos a dar a nuevo, le voy a poner cookie normal. Acá ponemos la resolución, voy a poner por 2 al final y ponerlo en 2048 por 2048, que sería en 2K. Si quisiéramos más detalle la podemos hacer en 4K, pero creo que ahí va a funcionar bien. Y si no, la hacemos de nuevo, no hay ningún problema. Le damos a nueva imagen. Y bien, este nodo lo tenemos que tener seleccionado. Ven que se pone en blanco. Y bien, ahora vamos a hacer el bake. Nos vamos a la vista de render. Vamos a seleccionar nuestra galletita low poly. Le puedo cambiar el nombre así nos identificamos mejor. Voy a ir a la pestaña de render. Vamos a bajar hasta acá que dice bake. Vamos a cambiar el bake type por normal, que es lo que queremos. Vamos a cliquear esto que dice selected to active. Ok. Y por último, justamente como dice acá, selected to active, lo que vamos a hacer es seleccionar la galletita high poly y después con control y clic la low poly. Ven que la low poly está en amarillo y está en naranja, quiere decir que esta es la selected que dice acá y active es la low poly. Entonces, perfecto. Es importante que estén seleccionadas en este orden y que no hayamos movido el objeto. Bien, por último, en extrusión, esto quiere decir qué tanto espacio le va a dar para hacer el bake. Como ven acá, el high poly sobresale un poco del modelo más low poly, así que acá en extrusión le podemos dar un valor 0.05. Básicamente lo que estamos haciendo es que en vez de hacer el bake desde acá, lo hace desde acá, por ejemplo. Cuanto más valor, más desde afuera va a ser el bake. No nos pasemos porque podemos generar errores. Lo vamos a dejar ahí. Y ahora si todo está bien, recuerden esta textura seleccionada, vamos a darle bake. Dependiendo de la cantidad de polígonos y de su compu, va a tardar más o menos. Ahí ya terminó. Y como ven acá, tenemos todo este micro detalle en la textura. Bien, muy importante que toquen acá y le den a guardar. Cookie normal, la guardo. Y ahí ya nos quedamos tranquilos de que tenemos la imagen guardada. Voy a esconder la high poly. Y ahora que tenemos la galletita low poly, vamos a aplicarle el material, ¿no? Para esto vamos a usar esta imagen. Voy a hacer un poco de espacio acá. Y esta imagen tenemos que conectarla a un normal map en el color. ¿Ok? Y esto a la normal. Si ven que se ve un poco raro, es porque tenemos que ir a las propiedades del material y cambiamos esto de los settings que habíamos cambiado en el primer tutorial.
por Displacement and Bump. Bien, no hice mucho cambio, pero me parece que lo correcto sería ponerlo en Displacement and Bump. Y por último, acá la imagen, como ven ahora se ve como medio oscura, medio raro. Y es porque tenemos que cambiar el color space de la imagen. Lo cambiamos de sRGB a non-color. Y ahí la galletita ya se debería ver bien. Como ven, queda bastante detallada como antes. Así que ya la podremos usar en nuestras escenas. Mucho más liviana. Incluso como tenemos el multires todavía, podríamos bajarle más la resolución y se seguiría viendo bastante bien. Lo bueno del multires es que tenemos el level del viewport y el del render. Así que si quisiéramos en el viewport podemos usar un nivel más bajo, incluso 0. Yo lo voy a dejar en 1. Y en el render lo podemos poner en 2, por ejemplo, para tener más geometría a la hora de renderizar. Y si me traigo mi galletita original con todos los polígonos, podemos ver que desde una distancia se ven prácticamente iguales. Solo que esta tiene 4 millones de triángulos y esta 4000. Así que bastante bien optimizada la galletita. Obviamente vamos a perder detalles de geometría, como estos muy chiquitos que vemos, pero incluso diría que se ven bastante bien acá. Así que nada, eso es como bakear un mapa normal. Se ven prácticamente iguales, está perfecto. Incluso podríamos haber hecho la textura en 4K, pero me parece que ya está bien acá. Faltaría solo ponerle los chocolates, y los chocolates, si recuerdan bien, tienen bastante geometría. Lo que podríamos hacer con ellos es unirlos todos. Ok, tenemos 110.000 triángulos en los chocolates. Y podemos ponerles un modificador de Decimate, un Subdivide y ponerle la cantidad de iteraciones que queramos. Lo justo como para que no se desformen del todo. Por ejemplo, ahí le puse 4 iteraciones. Voy a aplicar. Y pasamos a 7000 triángulos casi. Como ven, están mucho más livianos. Y se ven prácticamente igual también. Así que nada, tenemos una galletita muchísimo más optimizada que la de 4 millones. Por lo tanto, se va a renderizar mucho más rápido. Podemos poner todas las que queramos mucho más fluido. Y se sigue viendo igual de bien. Así que nada, si quieren más tutoriales más en detalle de esto, déjenmelo saber. Hicimos un Patreon donde voy a estar subiendo los archivos de todo lo que hagamos. Por ejemplo, esta textura, la galletita en sí y todo. Así que nada, chicos, un abrazo a todos y los leo en los comentarios. Chau, chau.